Lo vamos a subir por YouTube. Perfecto. Bueno, comenzamos. Lo primero es presentarnos. Mi nombre es Gabriela Escudero, yo soy una de las profesoras de la Cátedra de Problemática de la Salud, soy trabajadora social, en realidad no soy estadista, pero bueno, les voy a dar algunas nociones básicas de estadística que pude incorporar en mi formación en epidemiología. Así que bueno, les voy a armar una presentación muy cortita para que vayamos siguiendo y vayan tomando una idea de cuáles son estas nociones o conceptos básicos de la estadística, perdón. Ahí les espero. Que voy a ver cómo era lo de compartir. Acá. Bien, ahí pueden ver la presentación. Estadística, sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, comenzamos entonces. En primer lugar, bueno, la estadística es una rama de las matemáticas, en realidad, y se refiere al conjunto de los métodos que permiten el análisis y la comprensión de algunos fenómenos a partir de la recolección y procesamiento de datos. Existen dos áreas de la estadística, que una es la estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva es la que va a recolectar, caracterizar y presenta un conjunto de datos mediante un resumen y una visión general del fenómeno que estamos estudiando. Y con relación a la estadística inferencial, bueno, esta es muchísimo más compleja y lo que busca es, a partir de algunas técnicas, obtener ciertas generalizaciones. Es decir, que a partir del estudio de una muestra de la población, lo que busca la estadística inferencial es justamente inferir lo que puede ocurrir en el total de la población. Pero bueno, como es demasiado compleja, por supuesto es desarrollada por especialistas. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la estadística descriptiva. Y para avanzar en esto es necesario tener bien definidos algunos conceptos claves de estadística. El primero de estos conceptos es el de población, que también se le llama universo. La población es el conjunto de los elementos que constituyen un colectivo. Este colectivo puede ser de individuos, de animales, de objetos, de instituciones, que son de nuestro interés y de los cuales nosotros queremos obtener alguna información. Por ejemplo, en salud pública, la población humana es ese colectivo, o es nuestra población, o nuestro universo. Y hace referencia casi siempre a individuos o personas definidas por alguna característica. La más común de esas características es compartir un espacio geográfico, entonces hablamos, por ejemplo, de la población de Mendoza. Pero también puede ser otra característica que comparte el conjunto, o sea, este conjunto de elementos, puede ser, por ejemplo, la edad, y entonces nosotros hablamos de la población de menores de 5 años, o de la población de embarazadas, si vemos otra característica, la población de fumadores, bueno, o no sé, podríamos ver a quienes no tienen o no disponen de agua potable, hay muchos ejemplos. Pero lo importante, hay alguien que tiene el micrófono encendido, no sé si lo puede mutear, que se escucha de fondo, por favor. Bueno, es importante definir bien esta población, es decir, quiénes pertenecen o no pertenecen a este conjunto, porque es necesario hacer esto a partir de ciertos criterios que se llaman criterios de inclusión y de exclusión, en los que vamos a establecer sobre todo la ubicación espacial y temporal. Esto es necesario para saber qué individuos voy a observar, ¿sí? Esto va a determinar el tamaño de la población, que se refiere al número de individuos que la componen y que en los estudios se denomina con una N en mayúscula. Ya después van a ver por qué. Cuando la población es muy grande y se hace imposible analizar a todos los individuos, entonces se realiza una selección y se forma un subconjunto de la población. Y se usa la información de ese subconjunto para poder conocer algo de esa población. Este subconjunto es una muestra, es lo que se conoce como la muestra.
y debe ser representativo de la población de origen, obviamente. Y para que sea representativo, cualquier individuo de la población debe tener la misma posibilidad de ser seleccionado. ¿Sí? Para esto hay diferentes métodos y es lo que se conoce como el muestreo. El muestreo es un conjunto de técnicas para obtener las muestras. Hay diferentes tipos de muestreos y cada uno de estos tiene una metodología propia y presentan ventajas y desventajas. A partir del muestreo vamos a obtener el tamaño, o sea, vamos a obtener ese subconjunto y vamos a ver otro concepto importante que es el tamaño de la muestra, que es el número de elementos o de individuos que se seleccionan en el muestreo. Y se denomina, también en los estudios, con una N minúscula. Es importante este dato, esto de las N, porque cuando vemos un informe, el número que vemos que está acompañado de esta letra, de estas letras que puede ser N mayúscula o N minúscula, dependiendo de si es la población o la muestra, nos va a permitir determinar si los datos expresados en términos relativos, es decir, como porcentajes o tasas, corresponden a un conjunto grande de datos, ¿sí? Porque a veces usar cifras relativas no es conveniente cuando el N, o el tamaño, ya sea de la población o muestral, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no conviene hablar de porcentajes cuando yo estoy haciendo una observación solo en 10 personas, que voy a hablar de, no sé, del 30% y en realidad estoy refiriéndome a 3 personas, ¿sí? Por eso es importante conocer este dato, esa letra, la N, en los informes o en las presentaciones. Otro concepto muy relevante es el de individuo o de unidad de observación. En este caso se trata de cada uno de los elementos que conforman la población de estudio. Es decir, son las personas, los animales, los objetos o las instituciones, por ejemplo, que pertenecen a la población que estamos estudiando y que nos dan información sobre el fenómeno que vamos a estudiar. Por ejemplo, si mi población son los menores de 5 años del departamento de Las Heras, en el 2020, entonces los individuos o las unidades de observación serán cada niño o niña que reside en el departamento en ese año. Pero también puede ser que la población que elija sean los hogares del departamento de Las Heras que tengan niños menores de 5 años. Entonces, mi unidad de observación van a ser todos los hogares con niños menores de 5 años que residan en el departamento de Las Heras, que se ubiquen en el departamento de Las Heras. O bien, bueno, que pueden estar incluidos en mi muestra o en la población general. Definir esto es muy importante porque va a determinar las variables que nosotros vamos a seleccionar para el estudio. O sea, conocer cuál va a ser el individuo o la unidad de observación va a permitir hacer esa selección de variables. Aquí aparece un término o un concepto muy importante justamente que es el de variable, que se trata de la característica observada en los individuos o en la población que es susceptible de ser medida a partir de ciertos datos. Estos datos son los valores que vamos a poder observar o que vamos a poder medir en una variable. Ya habíamos revisado en la unidad 3 el término variable. Si tuvieron la oportunidad de verlo, si no les digo, es alguna característica, una condición o un atributo de los individuos o de las unidades de observación que puede tomar diferentes valores, por eso es variable, y que es susceptible de ser medida. Lo más importante es identificar o establecer qué variables nosotros vamos a observar para comprender el fenómeno que estemos estudiando. Ya dijimos que esto va a depender de la unidad de observación. Pero una vez que las hayamos definido o establecido, o sea, estas variables, lo que sigue es definirlas, pero no solo teóricamente en el marco de la investigación, sino que también hay que definirlas operativamente. Quienes ya cursaron metodología de la investigación deben saber a qué se refiere esto. Definirlas operativamente es el proceso que recibe el nombre de operacionalización de las variables. Y esto se refiere a la manera o el modo en que se va a observar y medir cada variable del estudio. Esto tiene un sentido práctico, porque deja bien en claro el método y la escala con que se va a medir la variable. Profe, ¿Qué cosas se...? Sí, decime. Perdón, ¿le molestaría ir un poquito más despacio? Porque me está costando como tomar apuntes. Ah, bueno, sí, no hay problema. Perdón, muchas gracias. No hay drama. Bueno,
Les decía que esto de operacionalizar la variable o definirla puntualmente, o sea, con exactitud, tiene un sentido bien práctico porque nos va a permitir saber el modo en que se está midiendo, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si lo que yo voy a estudiar es un fenómeno como, por ejemplo, el desempleo, esa sería mi variable, desempleo. La definición de esta variable podría ser cualquier, o sea, la definición que podemos hacer es cualquier persona que no trabaja y que busca empleo. Si yo a esta definición le sumo además que se van a considerar a las personas en esta situación de desempleo, a quienes presenten esta condición en los 6 meses previos a la realización del estudio o de la encuesta, ahí ya estoy operacionalizando la variable, ya estoy diciendo a quiénes voy a considerar y a quiénes voy a medir, ¿sí? Pero si en cambio la defino de otra manera, por ejemplo digo que desempleo es cualquier persona sin trabajo fijo en el último año, la variable en sí no va a cambiar porque sigue siendo desempleo. Lo que se va a modificar sí es la definición operacional, porque ahí yo la voy a medir de otro modo, ¿sí? De otra manera, porque la voy a estar viendo una temporalidad distinta, todo el transcurso de un año, y además saco de mi definición el hecho de que busca o no busca trabajo, ¿sí? Nosotros con esto de las definiciones podemos estar o podemos no tener acuerdo con lo que en una investigación se ha definido como la variable de estudio, ¿sí? Pero es importante conocer esto con mucha exactitud para que otros que están leyendo el informe, que están viendo el trabajo, puedan entenderla y reproducir también la medición si lo quisieran. Y fundamentalmente es importante para poder establecer si puedo comparar este estudio con otro o esta medición con otra. Yo no podría comparar, por ejemplo, la variable de desempleo si la medí de este modo, o sea, con un periodo de 6 meses y definiendo que la persona tenía que buscar empleo, con un estudio que me dice que para ellos es la persona que no tuvo un trabajo fijo en el último año. No podrían ser comparados. Esto es importante y siempre que lean un artículo, que lean un informe, ustedes van a encontrar, si lo leen en profundidad, en la metodología, en el material y método, seguramente ahí está descrito cómo se realizó la medición, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy actual es cuando ustedes ven ahora los informes de COVID. A veces, no sé si habrán notado, que en la letra chiquita de algunos gráficos, si alguno tuvo la oportunidad de verlo, va a decir que la fecha digamos, para tomar la frecuencia de los casos, para determinar cuándo se producen los casos, es la fecha de inicio de síntomas, ¿sí? En algunos casos, a lo mejor, si yo estoy definiendo bien el estudio antes de hacerlo, digo, bueno, pero yo no tengo ese dato, entonces dejo aclarado en mi observación, que mi observación será primero esa, y si no consiguiera ese dato sería, por ejemplo, en el caso del COVID, si no tengo fecha de inicio de síntomas, será la fecha de toma de muestra. Pero todo eso tiene que estar bien definido, bien aclarado, porque si no, digamos, no se trata de un estudio científico que pueda ser comparado por pares o que permita la comparación entre diferentes poblaciones, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la definición de las variables. Veamos ahora la clasificación, y acá viene lo más espeso del tema, la clasificación de las variables según diferentes criterios. Este esquema por ahí resulta útil, ¿sí? En primer lugar, lo que nos muestra es la clasificación según su naturaleza, y acá vamos a ver que hay variables que son cuantitativas y variables cualitativas. Vamos a empezar por las cualitativas. Estas son las variables que expresan, digamos, alguna cualidad o algún atributo y que conforman categorías que no pueden medirse en una escala numérica, pero sí podemos contar el número de individuos o de unidades de observación que pertenecen a cada una de esas categorías. Estas variables, según cómo se miden, o bien según el nivel de medición, que ya vamos a avanzar sobre eso, se clasifican en ordinales y nominales. Las nominales se refieren a los datos de una variable
cualitativa que se agrupan en categorías que no tienen una jerarquía de una categoría sobre otra. Por ejemplo, estado civil. No es lo mismo digamos, estar soltero que casado, o sea, no hay un orden, no se puede establecer eso. Y las ordinales se refieren a las categorías de la variable que poseen sí un orden jerárquico entre ellas, pero sin tener, en este caso, una valoración numérica. Un ejemplo de estas categorías cualitativas ordinales, o sea, que tienen un orden, es, por ejemplo, el nivel de instrucción o bien el nivel socioeconómico, ¿sí? Podemos decir alto, medio, bajo, ¿sí? Vamos a establecer categorías para los datos que observamos. Otro modo de clasificar a las variables cualitativas es según el número de categorías o de modalidades que contemple la variable, ¿sí? En este caso tenemos dos posibilidades, que sean dicotómicas o politómicas. Las dicotómicas quiere decir que la variable que estamos estudiando tiene solamente dos categorías posibles de adoptar. Por ejemplo, si la variable es fallecido, las únicas categorías posibles, o respuestas también, digamos, son, o el modo que puede tomar esta variable es sí o no. No voy a tener más opciones para este tipo de variable. O también podría ser la variable infectada. Si está infectado o no está infectado. Entonces, tiene solamente dos categorías posibles. Cuando es una variable cualitativa politómica, tiene más de dos categorías posibles para adoptar. Por ejemplo, el estado civil, otra vez. En este caso podemos tener varias categorías, casado, viudo, separado, divorciado, diferentes opciones que se llaman categorías. Pasamos ahora a las variables cuantitativas según su naturaleza, y estas, según cómo se miden, pueden ser continuas o discretas. Las variables cuantitativas son aquellas que pueden medir, expresar y cuantificar que se pueden medir en forma numérica, ¿sí? Esta clasificación, de acuerdo a cómo se miden, se diferencia entre discretas y continuas. Las continuas son las variables en las que entre dos valores que existen, digamos, entre dos valores que existen, se puede tomar la variable, a ver, no me quiero enredar, son aquellas en las que entre dos valores existen diferentes posibilidades que puede asumir la variable. Para no enredarme, les doy el ejemplo. Una variable clásica, un ejemplo clásico es el del peso. En este caso, nosotros podemos decir que el peso es 50 kilos y medio, ¿sí? O 50 kilos 600 gramos. Entonces, hay varias posibilidades entre los valores que existen de la variable. Eso es para las continuas. Cuando la medición es discreta, quiere decir que se trata de aquellas en las que al medir la variable solo se pueden tomar valores numéricos enteros. Es decir, que ya no existe esta posibilidad de valores intermedios entre dos valores enteros que son consecutivos. El ejemplo clásico acá es el número de hijos. O sea, yo no podría poner, cuando estoy midiendo esta variable, que tengo 2 hijos y medio. ¿Sí? Ese es el ejemplo clásico. Pero también podría ser, por ejemplo, la variable dispositivos electrónicos, dispositivos móviles. Tengo 1, tengo 2, tengo 5, pero no puedo tener medios o partes. Lo mismo con los cuartos de una vivienda. Otro modo de clasificar las variables es según la relación que se establece en entre las variables, entre ellas. Pueden ser dependientes, independientes o dependientes, ¿sí? La variable independiente es la que es controlada por el investigador para poder estudiar sus efectos en la variable dependiente. Y la variable dependiente es la que se investiga y se mide para determinar el efecto que sobre ella tenga la variable independiente. Este tipo de relación entre variables se utiliza en las investigaciones analíticas, más bien. Bueno,
ahora vamos a pasar a lo más también espeso, que es el nivel de medición de las variables. Este nivel de medición es importante porque nos indica el tipo de operaciones que pueden realizarse con las variables. Existen 4 niveles de medición, que los ven acá en la diapositiva, que son el nominal, el ordinal, el de intervalo y el de razón. Lo interesante de estos niveles es que ellos mismos forman una escala como acumulada, digamos. Es decir, que el nivel ordinal, que es el segundo, posee todas las propiedades del nivel nominal, más las que le son propias a ese nivel, y así con los demás niveles. Muchas veces cuando observamos una variable o hacemos un estudio, nos vemos obligados a descender en el nivel de medición de la variable, ¿sí? Aún sabiendo que vamos a perder información. Pero esto lo hacemos según, digamos, las técnicas estadísticas que conocemos o de las que disponemos, porque puede suceder que para realizar determinado tipo de análisis necesitemos paquetes estadísticos muy complejos que no sepamos utilizar, o incluso para determinados análisis necesitemos de especialistas en estadística para poder realizarlos. Entonces a veces nos quedamos un poco con los primeros niveles de medición para nuestros análisis. ¿Sí? Bueno, el primer nivel es, que es el más simple, es el nivel nominal. Es el nivel de observación más simple de observar. Utiliza una escala simple, para esta solo se utiliza una escala que cuantifica la cantidad de datos que corresponden a cada una de las categorías o intervalos de la variable. ¿Sí? Solo se utiliza, digamos, se cuentan la cantidad de veces que se repite el dato en la variable. Estos valores son como una especie de etiquetas, y solo nos permiten percibir las semejanzas y las diferencias que existen entre las diferentes variables. Si se asignan números a estos valores, con estos números no vamos a poder realizar operaciones matemáticas. Es solo como una forma de codificarlas. Bueno, por ahí en el ejemplo queda un poco más claro. Si se trata de la variable estado civil y pusiéramos nosotros que el código 1 a casados, el código 2 a viudos, el 3 a solteros, solo podemos decir, cuando analicemos esto, que 1 es distinto de 2. Y me va a servir para contarlo también, cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite el 2. Pero no vamos a poder decir que el 2 es mayor que 1, ¿sí? No se pueden establecer ese tipo de relaciones en este nivel. El segundo nivel es el nivel ordinal, que es cuando los valores que va a adoptar la variable se pueden ordenar en una forma ascendente o descendente. En este nivel se permite establecer una relación de orden entre los datos de las diferentes categorías de la variable. Y en este nivel son válidas las relaciones tanto de igualdad y diferencia como en el nivel anterior, pero además se agrega la relación de orden, ¿sí? Pero las diferencias entre los valores que se dan en ese orden no tienen significado. Acá, por supuesto, tampoco son válidas las operaciones aritméticas, por más que se asignen números a modo de código como en el caso anterior. Por ejemplo, si nosotros establecemos una escala del 1 al 5 para puntuar qué tan fuerte es un dolor que sintamos, no pueden hacerse operaciones matemáticas, ya que si puntuamos, por ejemplo, que en esa escala tenemos un dolor muy fuerte y decimos que nuestro dolor es 4, es nivel 4, eso no quiere decir que sea el doble de la intensidad de un dolor que se puntuó en el nivel de intensidad 2. ¿Sí? Solo nos permite establecer un orden, o sea, qué tan fuerte era el dolor. El tercer nivel de medición es el nivel de intervalo. Este nivel, como dijimos, es acumulativo y entonces posee las características del nivel ordinal, es decir, que permite clasificar y ordenar las categorías, pero además cuantificar la diferencia que hay entre estos valores. Lo distintivo en este nivel es que el 0 no representa la ausencia de una característica, ¿sí? Sino que se llama 0 relativo.
es un cero convencional. El ejemplo clásico que nos permite entender este tipo de intervalo, este tipo de nivel de intervalo, es el de la temperatura, ya que el cero, en este caso, el 0 grado es convencional. Este no nos va a indicar la ausencia de temperatura. Tampoco podemos decir que 10 grados es la mitad de frío que 20 grados, pero sí indica que 10 grados, pero sí nos indica que son 10 grados menos los que hay de temperatura, ¿sí? Esa es la diferencia, con el nivel de razón, que es el que vamos a ver ahora. Este nivel es similar al de intervalo, pero no existe un cero absoluto o natural. Es decir, que sí, en este caso, hay una ausencia real de la propiedad o el atributo que se esté viendo. Es el mayor nivel de medición que tenemos, y todas las operaciones matemáticas son válidas en este nivel. Permite el mayor número de técnicas y de precisión. Y por supuesto, es mucho más difícil de utilizar. Pero, por ejemplo, cuando analizamos un ejemplo que podemos hacer o que podemos utilizar es la variable ingresos. En esta escala de medición sí podemos comparar a través de un cociente, es decir, dividiendo una cantidad por la otra, y entonces esto nos va a permitir en nuestro análisis decir que quien gana, por ejemplo, 12.000 pesos de sueldo, gana el doble que alguien que gana 6.000, ¿sí? En este nivel de medición sí se puede establecer este tipo de relación. Bueno, realmente es bastante engorroso comprender el nivel de la medición de las variables, pero cuando ustedes van haciéndolo en la práctica, se van adaptando. Vamos a pasar a la organización de los datos, pero esto también nos va a permitir entender algo de las mediciones. Lo que se obtiene cuando nosotros, lo que se obtiene como información de una variable son datos, eso lo habíamos dicho al principio. Y el conjunto de estos datos, a ese conjunto se le llama distribución. Excepto cuando tengamos una población muy pequeña, o la muestra sea demasiado pequeña, para poder comprender los datos, este conjunto de datos, esta distribución, se deben resumir para hacerlos más comprensibles. La información estadística puede organizarse de diversas maneras, pero uno de los métodos más usados es la tabla de frecuencias. Estas tablas nos van a permitir ordenar el número de individuos o de unidades de observación que pertenecen a cada una de las categorías o intervalos de la variable. El recuento que hacemos de las repeticiones de un mismo valor sería la frecuencia, que se refiere al número de veces que se repite una misma observación. Por ejemplo, si ven la tabla de frecuencia simple, que es la que está a la izquierda, supongamos que la variable que estamos estudiando es la edad, ¿sí? En la primera columna aparece la edad y hemos tomado una población que va de 3 a 10 años. El número de observaciones que realizamos está en el total, al final de la frecuencia absoluta, y decimos que son 30. Esa frecuencia, la frecuencia que obtenemos, se puede expresar de manera absoluta o relativa, que es lo que vamos a ver ahora. En esta tabla, ¿qué nos muestra? Por ejemplo, nosotros podemos ver si la primera columna es la que nos indica la categoría de la variable, es decir, en este caso, la edad de esos niños o niñas que estábamos midiendo, vamos a ver en la frecuencia absoluta que hay un total de 5 chicos, niños o niñas, que tienen 7 años, ¿sí? Porque de esos 30 revisamos todos los datos, los ordenamos. Esto lo tienen explicado en la cátedra virtual, dejamos un videíto que explica cómo se construye. Bueno, nosotros vemos en nuestro grupo de datos, al ordenarlo, que hay 5 chicos o chicas que tienen 7 años. Y bueno, y así con el resto de las categorías. Estas frecuencias se pueden expresar, como decíamos, en absoluta, que es el número absoluto de la cantidad de veces que se repite esa categoría, o también la frecuencia relativa, que
que es la tercera columna, que es la expresión en términos de porcentajes de la frecuencia absoluta. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, se obtiene como el cociente o la división de la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. Por ejemplo, vayamos al primer caso. Los chicos, la categoría de 3 años tiene solamente 2 niños o niñas que tienen esa edad. Si nosotros hacemos el cociente, vamos a dividir 2 sobre 30 y nos va a dar 0,07, que multiplicado por 100 nos va a dar el 7% de esta población o de esta muestra que van a ser los chicos de 3 años, ¿sí? Que nos muestra otra forma, digamos, de expresar la frecuencia, es utilizando la frecuencia acumulada, ¿sí? Que está en la última, que está, por ejemplo, en números absolutos y en porcentaje. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es el número o porcentaje de observaciones para un valor dado de la variable más todos los datos anteriores. Volvamos al ejemplo de la diapositiva. Si nosotros miramos esta tabla, vamos a decir que, por ejemplo, tenemos un total de 12 chicos dentro de nuestra observación menores a 5 años, de 5 o menos años, ¿sí? Si miramos más abajo, vamos a decir que hay 24 chicos en nuestra observación que tienen 7 o menos de 7 años. Para eso nos sirve la frecuencia acumulada. Y lo mismo con el porcentaje. Las frecuencias son aplicables a cualquier, algo importante es que estas frecuencias son aplicables a cualquier tipo de variables y son la base para resumir los datos. ¿Por qué usamos frecuencias con intervalos? Porque cuando la variable que estamos observando tiene datos que pueden tener un rango muy amplio, es necesario a veces construir intervalos y presentar esto en una tabla de frecuencia con intervalos, que también tienen un video para ver cómo se construye. Aunque nosotros a veces al agrupar los datos se gana comodidad, en otros casos se pierde un poco de información. Estos intervalos, que también se llaman intervalos de clase, al igual que las categorías, deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos. ¿Eso qué me quiere decir? Que siempre tenemos que tener presente que cada categoría o intervalo, cada dato que tengamos de la variable tiene que ser posible de incluirse en una categoría o en un intervalo de la variable. Eso quiere decir que son excluyentes. Y exhaustivas significa que todos los datos los datos que presenta la variable pueden ser incluidos dentro de alguna de las categorías o intervalos de la variable. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo las categorías van de 3 a 10 años, yo, para que sea excluyente, quiere decir que los que tienen 3 años solamente van a poder incluirse en esa categoría. O sea que tengo 2 niños o niñas de 3 años en esa categoría. No los puedo incluir en otra categoría. Están excluidos de ingresar esos datos en otra categoría. Y exhaustiva quiere decir que yo, si tuviera uno de 11, mis categorías deberían ser más amplias, porque no tendría dónde ubicar ese dato, ¿sí? A eso se refiere. Siempre los datos que tengo tienen que ser posibles de que se ubiquen dentro de una categoría o de un intervalo. No existe un solo criterio para definir los intervalos, sino que estos pueden establecerse de acuerdo a veces al criterio y la necesidad que tenga el investigador, o bien se puede aplicar toda una metodología para determinar esos intervalos, que bueno, eso quizás lo vieron en el video que les subimos. A veces si lo que estamos midiendo es la variable edad, puede pasar que tengamos muchísimos datos, o sea que el rango de datos sea muy amplio y ahí resulte útil agruparlos. Y no necesariamente tengamos que utilizar esta metodología difícil, sino que lo podemos agrupar como nos resulte útil para lo que estamos estudiando o para lo que estamos observando.
Es muy habitual ver informes con la edad agrupada, ¿sí? Entonces tomamos, por ejemplo, todos los niños de 0 a 4 años, de 5 a 9, lo vamos construyendo de acuerdo a las necesidades del estudio. Bueno, lo que dije antes también, que las categorías y los intervalos tienen que ser mutuamente excluyentes y exhaustivos, eso ya se los expliqué. Ahora vamos a pasar a la presentación de los datos. La presentación de los datos puede hacerse tanto mediante tablas como gráficos. Las tablas, bueno, las que vimos recién, son una herramienta para mostrar la información y poder analizarla, y están organizadas, como vimos en el ejemplo, en un formato de filas y columnas. Podemos utilizar estas tablas de frecuencia o podemos construir otras tablas más atractivas para el informe que vayamos a producir. Otra representación que utilizamos para mostrar y exponer información son los gráficos. Estos nos permiten una rápida visualización de la información que queramos exponer. Y bueno, en realidad son las imágenes que, combinando algunos elementos, como son los puntos, las líneas o mapas, permiten presentar mejor y, digamos, más atractiva la información y más fácil de visualizar. En ambas formas de presentación de los datos, ya sea a través de tablas o de gráficos, también pueden ser infografías, también sirve para presentar gráficos, pero bueno, ahí hay que tener un diseñador, ya es más difícil. Son importantes algunos elementos. Estos elementos son el título, el cuerpo y el pie de la gráfica. Esto se los había contado ya en el audio que les envié para la realización del práctico 3, pero me interesa, y esto es muy importante, el tema del título. Porque el título nos va a describir el contenido y nos va a hacer referencia a algunos aspectos que podríamos resumir, como les conté en el audio. Para mí es fácil verlo de esta manera, o así se me ha grabado, por ahí les ayuda también. Podemos resumir estos aspectos en el qué, en el dónde, en el cuándo y en el cómo. Porque entonces, el título va a tener que expresar con mucha claridad lo que estamos observando, es decir, el qué. También necesita indicar el espacio territorial donde se produjeron los datos, es decir, el dónde. Otro aspecto que debe indicar el título es la fecha o el periodo de tiempo al que se refieren estos datos. Acá estamos hablando del cuándo. Y también tiene que identificar la referencia a la unidad de medida adoptada, ¿sí? Que podría ser porcentaje, tasas, números absolutos. Eso también tiene que estar claro en el título, y eso es el cómo. Y otra cuestión muy importante, otro aspecto súper relevante en la presentación y exposición de datos, es el pie de la gráfica, en donde nunca puede faltar la fuente de donde han provenido, donde han obtenido los datos para elaborar el estudio. En cuanto a la selección del tipo de gráfico, como les dije en el audio, esto también depende de quién vaya a exponer los datos. Sin embargo, hay cierto acuerdo de cuáles a veces conviene utilizar, dependiendo de la variable que estemos analizando, o la intención al mostrar los datos. Esto, bueno, entonces los había contado un poco en el audio. Bueno, hasta esto sería, digamos, una noción muy básica, pero muy básica, de algunos conceptos estadísticos, porque son importantes para poder hacer una descripción como la que les estamos pidiendo en el trabajo práctico, una descripción de las características sociodemográficas de la población, porque nos permiten hacer este tipo de análisis, identificar necesidades y proponer algunas intervenciones. Y esto no solo es útil en el área de la salud, sino en cualquier otro trabajo que ustedes desarrollen, o sea, en cualquier otro ámbito que se desarrollen, siempre es importante poder manejar, explorar y presentar los datos de esta forma, porque a veces, como les contaba en el audio, es necesario presentárselos a tomadores de decisión y ellos no van a tener tiempo de escucharnos, contar toda la historia, van a querer una información resumida, van a querer una información bien clara y que les aporte rápidamente, cuando la visualicen, una información bien clara del entorno que están describiendo. Es por eso que nosotros
pensamos para el desarrollo de este trabajo práctico que realizaran una descripción del perfil sociodemográfico del entorno que hubieran seleccionado. Bueno, hasta acá es lo de las nociones estadísticas, que yo me imagino que para algunos habrá sido un repaso, a lo mejor, de lo que ya habían desarrollado en estadística y demografía, o de lo que habían visto en metodología de la investigación, que es donde ven todo esto con más profundidad. Ahora, bueno, si quieren, nos centramos, voy a dejar de compartir la pantalla, y nos centramos puntualmente en las dudas que puedan haberle surgido para realizar el trabajo práctico número 3. A ver. No puedo, por más que dejé de compartir la pantalla, no puedo activar la cámara tampoco. No se me... No sé si alguien quiere preguntar algo. Profe, yo tengo una duda. Sí. Del práctico hay que basarnos en el práctico anterior, y nosotros habíamos elegido, yo que vivo en el departamento de Alvear, entonces nos basamos en las políticas que la municipalidad hacía con respecto, bueno, a toda la ola de COVID que hubo acá. Entonces, para elegir la variable, o sea, elegimos como un ámbito muy grande, la especificamos en una variable que nosotros queramos estudiar con respecto a ese tema. No, en realidad lo que se les pide en el trabajo práctico, a ver, no sé por qué no me deja prender la cámara, Gaby, bueno, no importa. a mí me Sí. figura como que no has dejado de presentar. Clicar otra vez. Eso debe ser, perdón. Ahí Donde dice está. dejar de presentar. Era por eso que no me deja. Ahí está, ahora sí. Con razón, no me salía. Bueno, en relación a la duda que tenías, lo que nosotros pedimos es que ustedes caractericen sociodemográficamente a un entorno. En este caso, si querés caracterizar a la municipalidad, me parece que te va a costar un poco hacer ese tipo de enfoque, porque tendrías que decir, justamente a eso apuntaba ahora, que tuvieran bien claro la unidad de observación, qué sería lo que vas a observar para poder describir. Si fuera en el departamento de Lavalle, de General Alvear, me decías, ahí va a ser mucho más fácil, vas a obtener datos oficiales incluso que te van a permitir hacer esta descripción de la población, o sea, elaborar este perfil sociodemográfico. Las variables que van a necesitar para poder elaborar este perfil, en primer lugar, van a tener que ver directamente con la población, si van a tomar, primero van a definir si van a tomar los hogares del departamento, en el caso de que fuera el departamento General Alvear, centrarse, bueno, si ustedes lo que van a observar son los hogares, si van a tomar una población específica, no sé, los niños, y van a describir sociodemográficamente cómo es el perfil de los chicos del departamento. Perdón, profe, ¿Sí? disculpe. Podría ser, como nos centramos mucho en el tema COVID, los registros que los hospitales o los sanatorios tienen de los contagiados y todo eso, ¿puede ser? Registrarse más en las personas contagiadas. Eso sería otro tipo de estudio, digamos, que pudieras hacer. No te va a servir para hacer una descripción sociodemográfica, porque en este caso vas a tener que buscar variables que tengan que ver con esto, digamos, con la demografía, con aspectos sociales, si querés, culturales, ¿sí? Entonces, no creo que el tema del COVID puntualmente. Ahora, si vos querés hacer otro estudio, que por ejemplo era lo que les proponemos en la última consigna, el análisis de situación de salud, ahí sí vas a buscar algunos indicadores que tengan que ver con eso. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, no se utilicen indicadores de mortalidad, ¿sí? para un perfil sociodemográfico. Por supuesto que se pueden utilizar, pero ya puntualmente, si te vas a centrar con la morbilidad, con el tema del COVID, ya no va a ser una descripción sociodemográfica. Lo que podría intentar, pero me parece que es más complejo, es a lo mejor hacer una descripción sociodemográfica de las personas que presentaron la enfermedad. Ahí no sé, es difícil, no es tampoco tan complejo, pero si queréis intentarlo. La idea fue hacer un perfil sociodemográfico de una población definida.
Si tomás el municipio te va a ser fácil, o sea, si tomás el departamento en general te va a ser fácil obtener los datos. Si no, la otra opción era poder construir ustedes un instrumento de recolección de datos, una especie de encuesta, si están en una organización más pequeña, y no es necesariamente que vayan y encuesten a la gente, pero sí ustedes más o menos conocen la organización, la van rellenando y pueden hacer este tipo de estudios de análisis o de perfil sociodemográfico. Hay varios con la manito levantada, pero yo no puedes, o sea, no funciona el chat. No sé quién quiere hablar primero. Profesora, yo, Gabriela Robledo. Sí. Profesora, nuestro grupo, por ejemplo, seleccionó como universo a la población del departamento de Las Heras. Sí. Para hacer el análisis, o sea, las unidades de análisis, podemos tomar indistintamente personas y hogares en función, porque hemos visto que las fuentes nos ofrecen distintas... Las dos opciones. Las dos opciones, y como que por claro. ahí al análisis es más enriquecedor no tomar una u otra, sino las dos. Sí, es posible también, siempre que lo dejes claro, o sea, cuando vas a hacer, en el informe vas a poner los hogares o las personas, o sea, vas a tener claramente la variable que vas a observar va a cambiar dependiendo de cuál sea la unidad de observación, pero en el mismo informe podés hacer un desarrollo, tanto de los individuos como de los hogares. Perfecto. Y la otra duda grande que teníamos era por ahí las diferencias entre el punto 2 y el punto 3. O sea, como que en el tercero nos piden graficar la información, pero sí. no notamos la diferencia. O sea, nos parece claro. exactamente lo mismo. No sé si en el 2 lo quieren coloquial y en el 3 graficado, o cómo sería la cuestión. No, por ahí en el 2, al menos cuando pensé en el trabajo práctico, se me ocurría que podían enumerar qué variables iban a tomar o cómo las iban a estudiar. No me acuerdo cómo está redactado. Pero sí, digamos, pensar eso. ¿Qué variables van a tomar? ¿Cuál va a ser la unidad de observación? ¿Sí? Más o menos esa sería la idea, ¿sí? Del punto 2. De todas maneras, pueden desarrollar el informe en un solo bloque, donde ustedes presenten y dejen bien claro, no hace falta que pongan consigna 1, 2, 3, sí la 5 va a estar aparte, pero lo demás puede presentarse en un solo informe, ¿sí? Pero en ese informe ustedes van a dejar claro, acá tengo el práctico, qué fuentes han consultado o se han construido su propio instrumento de recolección de datos, y qué variables han observado en detalle, por ahí una definición de la variable, a medida que van haciendo el informe van incorporando las tablas o los gráficos que hayan podido elaborar. Si ya encuentran también esta información ya procesada y elaborada, también pueden incluirla, no hace falta que se pongan a ejercitar en la realización de los gráficos, porque a veces no te salen, ¿viste? Intentás y el Excel es medio jodido, en eso se entiende. Entonces, si a lo mejor toman el departamento y encuentran que ya está elaborado el gráfico por grupos de edad o el gráfico de nivel socioeconómico y lo quieren incorporar, recuerden siempre que tiene que tener el título bien claro, eso se va a revisar, la fuente de donde obtuvieron los datos, ¿sí? Perfecto. Si quieren también pueden elaborarlo ustedes a partir de los datos que sacan, hay muchas hay fuentes de información bien concretas, entonces si no directamente pueden elaborar el informe, pero sí, en el punto 1 sería bueno que ustedes dejen claro qué fuentes consultaron, ¿sí? O por lo menos separar eso. Sí entiendo que el 2, el 3 y el 4 podría ser un solo bloque, inclusive con el 1, especificando bien cuáles son las fuentes que se utilizaron, ¿sí? Y en el punto 5, ahí sí ya es diferente porque lo que pedimos es justamente que la descripción sociodemográfica podría ser el punto de partida, pero si yo quisiera analizar conocer cuál es el estado de situación de salud de la población, ya es otro estudio epidemiológico el que voy a hacer, entonces mencionar cuál es, describirlo un poco y decir qué otras variables incorporarían.
esto que estábamos hablando recién, de la morbilidad y demás, y de dónde se pueden obtener, ¿sí? Esa información, qué fuentes son. Es un poco para ejercitarlos en la exploración, en la búsqueda de información, de datos. Ese es el objetivo, ¿sí? Que exploren y que sepan dónde ir a buscar tal o cual información y cómo procesarla, de alguna forma, cómo elaborarla, porque pueden llegar a necesitarla para desarrollar cualquier tipo de informe. Ah, perfecto, profe, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias. No, por favor. Hay otra manito que no sé. Estefanía y Marcelo y Gabriela Robledo. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estefanía le habla. Yo quería hacer una consulta, en este caso al profe Víctor. En mi grupo estamos trabajando en el hospital universitario y en la página no encontramos fuentes estadísticas. No sé si el profe sabrá si la institución cuenta con algún censo o algún estudio que nos pueda proporcionar algún dato. Ah, me sorprendieron con la pregunta, pero podemos preguntarle a la gente que trabaja estadística internamente si tienen datos. ¿De qué tipo de datos, por ejemplo? Y de la población, o sea, más que nada porque el año pasado lo trabajamos en análisis administrativo, entonces lo tomamos desde ahí. Sí, sí. Entonces queríamos saber más que nada la población que estaría atendiendo. Por ejemplo, ¿se Sí, atienden ese más dato lo niños, se tienen, atienden sí. más adultos? ¿Para Más cuándo o menos. necesitan esa información? Y no sé, profe, para cuando la pueda conseguir, cualquier cosa le puedo mandar Lunes mi o correo. martes, sí, lunes o martes se la pido, o sea, lunes la pido a primera hora a la persona que maneja el dato. Bien, buenísimo. Es para ir guiándonos en el trabajo Bien. y más o menos ver qué datos vamos a trabajar. Bueno, les pongo mi mail y me mandan el pedido. No tengo problema. El lunes pedir. Ahí está. Bueno, buenísimo, profe. Bueno, Víctor, nosotros no vemos el chat, acuérdate que no ven. no lo vemos. Bueno, Igual, profe, de todas formas tenemos un mail para bueno, escribirle. bueno, Así que dale. lo estamos consultando por ahí. No tengo drama. Mándame Bueno, el lunes muchas gracias. temprano y lo pido el lunes a primera hora a la persona que maneja estadística. Bien, buenísimo. Bueno, Marcelo, tenés la mano levantada también. Y Nachi también tiene la mano levantada, no sé quién quiere preguntar. Profe. Sí, profe. Sí. No, bueno, que nuestro grupo más que nada quería saber, nosotros tenemos el barrio La Favorita, habíamos tomado en el trabajo práctico número 2. Sí. Queríamos saber si esta descripción, digamos, sociodemográfica que nos piden en el trabajo, tenemos que ligarla sí o sí con algún aspecto de salud, o sea, puede ser un poco obvia la pregunta, pero no estoy como entendiendo bien a dónde va. No, en realidad puedes hacer la descripción sociodemográfica, en realidad lo que se pide en este trabajo práctico es eso. Si querés incorporar cuestiones de salud, no hay problema, lo que se pide en la consigna 5 es que digas qué estudio epidemiológico es necesario hacer para conocer la situación de salud de esa población. Y ahí sí ya se revisan otras variables. Esto sería como el punto de partida. El perfil sociodemográfico va a revisar variables que tienen que ver con las características, si se quiere, biológicas de las personas, físicas, y con las características del entorno, ¿sí? Podrían ser características culturales, el nivel de el nivel de instrucción es una de las variables importantes. ¿Cómo? Las condiciones habitacionales. Perfecto, exacto, las condiciones de la vivienda, ¿sí? Y de eso seguramente vas a encontrar, si navegás un poquito y explorás, vas a encontrar información inclusive del barrio, probablemente. Y si no, bueno, la otra opción que tienen es como hacer una encuesta, o sea, si vos encuestás a lo mejor o simulás en este caso una encuesta y vas a decir que los hogares presentan determinadas situaciones habitacionales, que hay tantos hogares que no tienen acceso a tal servicio, o que sí, eso, bueno, lo vas viendo después del resultado de los datos que tenés. Pero para la caracterización sociodemográfica,
Uno de los aspectos claramente es el entorno. Así que sí. Perfecto, profe, muchas gracias. Profesora, habla Pereira Sí. Marcelo, no sé si me escuchan. Sí, te escucho bien. Bueno, mire, profesora, yo tengo una duda también, porque yo estoy trabajando con las personas en contexto de encierro, ¿cierto?, en la penitenciaría de Boulogne-sur-Mer. Sí. Tengo alrededor de una población de más de 2.200 personas, y Bien. estaba relacionado, quería relacionar el tema respecto a las enfermedades mentales que están habiendo, de la depresión, ¿vio?, por distintas causas o distintas variables. Y quería saber si me puedo limitar a esas cerca de 1.200 personas que existen, o si podría hacerlo con todas las personas que están privadas de libertad en la provincia, que son alrededor de 5.000 y algo. Pero Sí, el problema es que no puedo encontrar bien la información de cuántas personas en realidad hay, porque en este momento están de una especie de aislamiento también, por lo que le decretó el gobierno nacional, y no se puede salir, y no tenemos actividad, no tenemos nada. Sí, igual tampoco sé si está disponible esa información, pero vos podés construirla, porque acuérdate que esto es un trabajo con fines didácticos, o sea, podés construirla. Y esto me sirve también para la respuesta de tu compañera que recién estaba preguntando. El perfil sociodemográfico sí se puede vincular concretamente con una problemática de salud como la que estás proponiendo vos. O sea, evaluar la población va a ser quienes presenten, en este caso, no solamente quienes estén en contexto de encierro, sino quienes presenten esta enfermedad, digamos, o este problema de salud. Entonces, podés caracterizar sociodemográficamente a esa población, ¿sí? Eso También es lo que le podría ser eso. Sí, quería puede saber, ser. si podía trabajar solamente con la población de la penitenciaría, que me da un porcentaje, pues son 1.200, o si puedo trabajar con todas las personas, incluyendo mujeres que se encuentran en los lugares como el RAM Eso, o la unidad 3. Sí, podés trabajarlo perfectamente. Mira, en esta circunstancia, como no se trata de un trabajo científico, digamos, sino que es didáctico, podés limitarte, y no importa en el caso de que fueran, como yo dije recién en la presentación, que cuando la población es muy pequeña, que no puedes usar números relativos, en este caso no es importante, hacelo porque es un ejercicio. Si fueras a hacer después otros trabajos, qué sé yo, ahí sí tenés que tener esos cuidados, pero en este caso, si vos presentás cifras relativas para poder también representarlo gráficamente y demás, está bien, está aceptado, porque estamos hablando de un trabajo estamos hablando del trabajo práctico. Así que no hay problema que la población, en tu caso, sea chica, no pasa nada. Igual también podés tomar una muestra y hacerlo con una muestra, con lo que tengas a la mano, digamos. Bueno, esa era la idea también. Yo estoy redactando los trabajos prácticos con el teléfono, y por ahí me cuesta un poco a realizar los gráficos. Los gráficos, sí. Al menos podés que lo hacerlos en papel. de algún otro texto y copie el gráfico y después lo llene con la información que yo estoy recabando, ¿vio? Sí, mira, si vos no tenés disponible, también hay gráficos, si es, digamos, si los datos son más chicos, también puedes hacerlos en papel. Suponete que puedes usar, quizás no es el más adecuado, pero a lo mejor hacerlo en un gráfico de torta, tratando de representarlo, ¿me entendés? No pasa nada si lo haces en papel. También sería la otra opción. Claro, lo que pasa es que estábamos enviando los trabajos prácticos a través del Gmail a la profesora Linardelli. Claro. Del correo, entonces estábamos utilizando eso, pero hacer los gráficos por ahí me es complejo con el teléfono, porque, como le digo, no tenemos espacio y no tenemos lugar. Con la pandemia dentro, entonces está todo limitado y todo reducido, entonces no podemos salir. No hay problema, entonces. No hay problema, construir una tablita que la podés hacer incluso en una hoja con el resumen de estos datos para poder visualizarlos, y haces tu informe así, sin presentar gráficos, porque más vale que si tenés esa limitación no hace falta. La idea del práctico es que puedan ejercitar esto. Si no tenés para hacer los gráficos, no pasa nada. Presentar la tabla sola, la tabla la podés hacer. Lo podía hacer, pero como estaba redactando todos los trabajos prácticos con el teléfono directamente, con una aplicación de Office, entonces digo, bueno, se puede realizar, porque también puedo crear algún PowerPoint o algo, pero me va a costar un poquito por lo que no es la computadora. Claro, más vale.
No, bueno, no es una exigencia en ese caso, no te hagas problema. Presentarlo como tabla, o sea, los datos que hayas recabado, o sea, procesarlos de esa otra forma y presentarlos sin... Lo que se va a perder en ese caso es la visualización, que es más atractiva, que es resumida con el gráfico, pero no va a pasar nada. Bueno, profesora, muchas gracias. No, por favor. Agustina estaba y Karen. Profe, Sí. estoy como demasiado perdida con el trabajo práctico. Bueno. Nosotros, o sea, lo que tenemos que hacer es obtener los datos de primera mano, o sea, hacer las encuestas, ¿verdad? O sea, no es hipotético. No, en el caso de que, no sé qué entorno vas a seleccionar. Por ejemplo, nosotras usamos la institución del Programa Provincial de VIH-Sida, pero está como, nosotros, o sea, no tenemos información a quiénes son las personas que asisten a tal lugar y demás, entonces Claro. estamos como... Y en realidad no necesitamos datos de la persona en sí, sino el número de personas, las edades, por ahí, si se te complica mucho, en realidad por ahí es más sensible que te brinden información o datos estadísticos de ese programa. No sé si en ese caso a ustedes no hace falta que mantengan el mismo que el trabajo práctico número 2, en ese caso lo pueden cambiar, como se sugiere en la guía, lo cambien por un departamento de la provincia que les va a resultar mucho más sencillo, o por un barrio. Me parece que sí, lo que están en ese programa, no sé si van a obtener, ahí es más difícil conseguir información estadística. Sí, o sea, sé que hay datos de que cuánto ha sido la población que ha contraído de VIH, pero más que eso, nada, o sea, tipo un número, no sé, un 30% de aumento en comparación del año pasado. Claro. Pero que eso, estamos como medio sí, en la ahí laguna. no va a ser fácil hacer esta descripción. No te va a ser sencillo porque para poder hacerla tendrías que tener otros datos, por ejemplo, dónde viven las personas, cómo son sus hogares, si tienen acceso a los servicios, ese tipo de cuestiones no las vas a poder evaluar acá, ¿me entendés? Si son, no sé, si asisten si tienen por decirte, una variable, religión, qué sé yo, si están casados o no, todo eso no lo vas a obtener de esa población. Está restringida esa información. Vamos a tener que cambiar entonces. Me parece, sí, por ahí te va a resultar más fácil, pero no porque no se pueda hacer, sino por el acceso a la información. Y la otra opción que tenés es construir tu propio, como es un ejercicio esto, es construir tu propio instrumento de recolección de datos y pensar, ¿qué le preguntarías a los individuos, a las personas de esa población que te sirva para hacer la descripción de un perfil sociodemográfico? ¿Sí? Les preguntarías la edad, el género, no sé, el estado civil, todas esas cuestiones que a lo mejor le preguntarías para poder definirlo, si tienen hijos, cuántos son en el hogar, qué sé yo, algunas de esas variables. Eso lo van pensando ustedes en relación a qué quieren contar de la población, ¿sí? La idea de este práctico es sacarlos un poquito de que relaten de manera, digamos, tan cualitativa la situación del entorno que ustedes visualizan. Hay algunos, a mí me tocó ver en el práctico anterior que describían muy bien, que era una población de creo que 80 y algo de personas que asistían, bla, 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 y eso está bueno, entonces saber y conocer la información nos permite identificar las necesidades, pero no individualmente, sino a nivel poblacional. Esa es la idea y el ejercicio de este trabajo. Pero, o sea, los datos con los cuales vamos a obtener tienen que ser, digamos, no tienen que ser ficticios, ¿verdad? O sea, nosotras no lo tenemos que inventar. Sí, esa era la propuesta, porque a veces, y más en este contexto, no van a poder ir a buscar esa información, ni van a poder estar encuestando a nadie. Ni poder. Entonces, ¿qué les propusimos en la guía de trabajos prácticos? Les dijimos, bueno, si no tienen información, si es muy difícil obtenerla, construyan un instrumento a partir del cual ustedes recabarían la información. O sea, si vos tuvieras la posibilidad de hacer una investigación y quisieras conocer cómo es la situación de esa población, la situación sociodemográfica, el perfil de ellos, vos harías, lo que tendrías que hacer es recolectar esos datos. ¿Cómo lo haces? Por lo general se hace con encuestas.
Entonces, elaborás tu instrumento, ves qué querés, tenés que pensar de antemano qué vas a preguntar, cómo lo vas a preguntar y cómo lo vas a medir, ¿sí? Entonces, ahí vos elaborás tu instrumento y empezás a preguntar, no vas y preguntas cualquier cosa a ver qué sale, sino que tenés que tener pensado qué querés averiguar de esa población, qué datos serían importantes. Tu compañera recién nos dio un ejemplo muy claro, de decir, bueno, cómo son las viviendas, cuántos hogares hay por cada vivienda, podría ser el caso. Y, ¿me entendés? Ver otro tipo de indicadores del nivel socioeconómico, podría ser si tienen ocupación, si no tienen, ¿sí? Si están desempleados, que se entiende por desempleo en tu caso. No hace falta que vayan a definir las variables, pero sí que las vayan pensando qué van a preguntarle, si están ocupados, si estudian, si no estudian, ¿me entendés? Esa es la idea. Sí. Y podés construir, si querés, de esa población o de ese entorno, como va a ser muy difícil que puedas obtener información, puedes construir este instrumento de recolección de datos, que puede ser una encuesta, pensando qué variables vas a revisar y vas a hacer esas preguntas. Si trabaja, si está casado, dónde vive y demás, y después esos datos que vos obtengas, todas esas respuestas las vas a procesar a través de las tablas, ¿sí? Y vas a armar para cada variable determinadas categorías. Por ejemplo, si preguntaste si estaba trabajando o no, vos vas a ya de antemano decir si trabaja sí, si no trabaja no. Entonces ahí tu variable sería dicotómica, entonces vos ya sabés que vas a clasificar entre esa variable entre los que trabajan y no trabajan. Entonces tu tabla va a ser como bastante resumida en relación a esas dos categorías. Y cuando avances en el análisis te vas a dar cuenta de que tu población entera, que eran a lo mejor 15, 20 personas, 50 personas, de esas te diste cuenta que si hubiera sido una encuesta real, que la mitad no tenía trabajo, por ejemplo. Y eso te dice algo de esa población, ¿me entendés? O claro, la muestra. sí, sí. ¿Se entiende bien, algo? Sí, ahí ya, un poco mejor. Bueno, igual acuérdense que pueden seguir consultándonos, no es solamente esta clase. Genial. Profe, sí. Una pregunta, tal vez un poco tonta la pregunta, pero no. ¿de qué antigüedad tienen que tener la información? Porque yo encuentro lo más nuevo, 2010 o 2012 como mucho. No hay problema con eso. Recuerden que es un trabajo con fines didácticos, ya lo repetimos varias veces. O sea, no hay problema que la información no sea, están ejercitándose en esto. Si ustedes fueran a presentarle, por ejemplo, trabajan en un municipio y tienen que llevarle al intendente o al director de algún lugar, de algún área del departamento, la información del comedor o del barrio en el que están trabajando, más vale que van a hacer algo con información nueva. Pero en este caso no nos interesa la vigencia de los datos, ¿sí? Ah, bien, buenísimo. Gracias, profe. No, por favor. Profe. Sí. Sí, mi pregunta era, bueno, ya en ese sentido ya respondió que podemos cambiar porque habíamos elegido un barrio, pero, por ejemplo, ¿una escuela puede ser? Sí, por supuesto que puede ser una escuela. Es re buen ejemplo y una muy buena población. Vos podés estudiar o los chicos que van a la escuela, o los chicos y las chicas, o los hogares que conforman la población, la comunidad educativa. Eso lo vas a ir definiendo vos. Sí, no, es porque como nosotros el año pasado hicimos nuestras prácticas en la escuela Eliana Molinelli, teníamos muchos datos, entonces era como... Sí, buenísimo. Bueno, sí. Gracias, profe. No, por favor. Sí, profe, yo le quería preguntar lo mismo. Sí. Estábamos hablando con mis compañeras y en vez de la favorita, si podíamos hacer como un poco más recortado, digamos, ya que es como bastante grande el barrio y demás, y aplicarlo más al programa municipal en el que nosotros estuvimos el año pasado. Sí. Un programa municipal que trabaja con barrios vulnerables de capital, entonces a lo mejor podemos trabajar con la población que asiste, digamos, a este programa municipal o que forma parte de ese programa y como menos, más reducida la población. Sí, también, sí, es posible. O sea, lo que vos vas a describir es describir de una manera sociodemográfica ese perfil a esa población que asiste a ese programa, ¿sí? Teniendo los datos de esa gente. Exacto.
Sí, sí se puede. Bueno, gracias. No sé quién tiene alguna manito levantada. No. Karen. No, ya no hay ninguna. No, profe, ya había preguntado. Ah, bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Igualmente recuerden que pueden consultar igual con los tutores, no hay ningún problema. Gabriela Robledo me figura acá. Sí, Gabriela, desmuteate así te escuchamos. Sí, profe, disculpe. No. Respecto al último punto donde nos solicitan indicar un tipo de estudio, de análisis apropiada para conocer la situación de salud Sí. de la población con la que trabajamos. No, ese es... Ah, sí, decime, perdón. No, está bien. Ese punto se estaría vinculando, por ejemplo, con el tema del estudio de la epidemiología descriptiva, cuestiones así. Sí, se vincula más, en realidad se refiere a la segunda parte del módulo, cuando vemos lo que son los análisis de situación de salud. Básicamente es eso. Perfecto.